Bienvenido a una lección sobre triángulos congruentes. Los objetivos de este video son definir triángulos congruentes, establecer formas de demostrar que los triángulos son congruentes y también identificar congruentes triángulos. Dos triángulos son congruentes y solo si los ángulos correspondientes, y los lados correspondientes son congruentes como vemos marcados aquí. Estos dos triángulos son congruentes porque corresponden. Lados y ángulos son congruentes. Cuando identificamos triángulos congruentes, es importante saber dónde están los ángulos y lados correspondientes. En este caso, el triángulo ABC es congruente con el triángulo No. Y el orden en el que enumeramos estos vértices es importante. El vértice A corresponde al vértice M. El vértice B corresponde al vértice N, y el vértice C corresponde al vértice O. Entonces, el orden en el que enumeramos estos triángulos es importante. Cuando se hace referencia a las partes correspondientes de los triángulos, se denomina que las partes correspondientes de los triángulos congruentes son congruentes, o para abreviar, su CPC, TC. Ahora hablemos de las diferentes formas de demostrar que dos triángulos son congruentes. El primero es el postulado lateral y lateral, a menudo referido como postulado SSS. Si tres lados de un triángulo son congruentes con tres lados de otro triángulo, entonces los triángulos son congruentes. Entonces, si sabemos que esos dos lados son congruentes, esos dos lados son congruentes, y esos dos lados son congruentes, sabemos que estos dos triángulos son congruentes. El siguiente postulado es el postulado lateral, angular, postulado lateral o SAS. Esto nos dice que si dos lados, y el ángulo incluido de un triángulo son congruentes con dos lados y el ángulo incluido de otro triángulo, entonces los triángulos son congruentes. Si sabemos que este lado es congruente con este lado, y este lado es congruente con este lado, para satisfacer el lado, ángulo, postulado lateral, los ángulos congruentes deben ser los ángulos que están entre o incluidos entre los dos lados congruentes. Entonces el ángulo congruente tendría que estar aquí para satisfacer el lado, ángulo, postulado lateral. Ahora estamos garantizados de que estos dos triángulos son congruentes. El siguiente postulado es el ángulo, lado, postulado de ángulo o postulado ASA. Esto nos dice que si dos ángulos, y el lado incluido de un triángulo es congruente con dos ángulos y el lado incluido de otro triángulo, entonces los triángulos son congruentes. Y de nuevo, este orden es importante. Entonces, si el ángulo A es congruente con el ángulo D, y el ángulo F es congruente con el ángulo C, y luego, si el lado A es congruente con el lado de F, estos dos triángulos serán congruentes. Observe cómo tenemos un ángulo, un lado incluido y un ángulo en ambos triángulos. Y el último postulado que veremos es el ángulo, postulado lateral o el postulado de AS. Esto nos dice que si dos ángulos, y un lado no incluido de un triángulo son congruentes con dos lados, y el lado no incluido correspondiente de otro triángulo, entonces los dos triángulos son congruentes. Entonces, si sabemos que este ángulo es congruente con este ángulo es congruente con este ángulo, y digamos, estos dos lados son congruentes, sabemos que estos dos triángulos serán congruentes. Y esto es realmente solo una variación del ángulo, lado, postulado del ángulo porque si sabemos que dos ángulos de dos triángulos son congruentes, ya que sabemos que la suma del ángulo interior es igual a 180 grados, entonces el tercer ángulo de los triángulos también debería ser congruente. Entonces mirando el lado derecho de estos dos triángulos, tenemos ángulo, lado, ángulo y ángulo, lado, ángulo. Pero nuevamente podemos usar ángulo, lado si lo deseamos. Ahora veremos varios diagramas en el próximo video sobre determinar si dos triángulos son congruentes. Pero solo tengamos una idea de hacia dónde nos dirigimos. Si queremos saber si estos dos triángulos son congruentes, queremos ver si pueden satisfacer uno de los cuatro postulados anteriores de la información dada. Entonces, mirando este diagrama aquí, observe que tenemos dos segmentos paralelos que también son congruentes. Bueno, si estos dos segmentos son paralelos y están cortados por transversal, XB de transversal, sabemos que los ángulos alternos internos serían congruentes. Entonces el ángulo E sería un ángulo congruente C, y el ángulo D sería congruente con el ángulo B, nuevamente por ángulos alternos internos. Entonces, si echamos un vistazo a lo que tenemos aquí, notemos que tenemos dos ángulos que son congruentes, así como un lado incluido,
por lo que satisface el ángulo. Entonces, por el ángulo, el lado, el postulado del ángulo, sabemos que estos dos triángulos son congruentes. Entonces, por ángulo, lado, ángulo, conocemos ese triángulo ABC. Es congruente con este triángulo de arriba. Recuerde que cuando enumeramos estos triángulos congruentes, debemos enumerar los vértices en el orden correspondiente. Entonces vértice A correspondería al vértice A en el triángulo superior. Pero ahora el vértice B correspondería al vértice D, y el vértice C correspondería al vértice E. Entonces el triángulo ABC es congruente con el triángulo AD. Y es importante que enumeremos estos vértices en este orden. Espero que hayas encontrado útil este video.